Economista, es investigadora, es docente y es un placer saludarla. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Hace rato que no charlábamos. Sí, es verdad. Pero bueno, sos especialista en cuestiones impositivas, según tengo entendido. Bueno, especialista no, digamos que me dedico a estudiar un poco la cuestión esa de los impuestos. Bueno. No soy contador. No, está bien, pero investigás, estudiás esta parte de la economía. Sí, claramente, sí. Cintia, ¿cómo te cayó hoy? Novedades, la verdad, para mí, para muchas personas, según lo que yo pude recabar durante el día, son buenas, son muy buenas, creo yo, pero hay exenciones impositivas para promover la industria en Bahía Blanca. Fue una conferencia de prensa hoy a la mañana, ¿estás al tanto? Sí. Bueno, esta medida está en línea con una serie de políticas que ha adoptado el municipio durante todo el año, iniciando con, reducción de tasas, exención, con esta cuestión de la pandemia, y esto va en línea con esa idea de promover las inversiones, disminuyendo la presión tributaria, que es una muy buena noticia en este contexto, en mi opinión. Sí, seguramente, en mi opinión también, de hecho siempre lo hablamos en Inversiones del Sur, más allá de la radio también está la tele y hace 14 años que venimos hablando de estos temas, de lo difícil que se pone a veces la presión impositiva para poder generar, para poder invertir, y para poder generar laburo genuino. Ahora, en realidad es una muy buena iniciativa, es un esfuerzo obviamente para el municipio, porque también ha visto reducida su recaudación, obviamente por la crisis económica en la que está inmersa Bahía Blanca, aunque muchas veces se subestima el peso de los tributos municipales al momento de decidir la localización de una inversión, eso no es tan así. Nosotros somos un partido pequeño que tiene alrededor otros partidos que compiten con nosotros por inversiones y claramente una nueva radicación puede cambiar unos kilómetros su instalación con tal de evitar algún tipo de tributo, ¿no? Eso, sí, por supuesto. Es así. Sobre todo cuando son grandes inversiones. Cintia, cuando yo te comentaba esto, cuando arreglábamos la nota, me dijiste, a ver si entendí bien o mal, creo que me dijiste que tenías conocimiento de esto. Yo no sé si te enteraste hoy o ya tenías conocimiento, y te lo pregunto porque ni bien se dio la conferencia de prensa, yo rápidamente hablé con, algunas instituciones, hablé con empresarios, muchos se desayunaron conmigo. De hecho, muchos periodistas que estaban ahí en ese momento, y lo demostraron claramente aquí a la mañana en Radio 10 con Rubio, muchos les cayó como de sorpresa esta iniciativa. ¿De dónde sale? ¿Por qué de pronto salen con esto? ¿Es la campaña? No, la verdad es que yo no formo parte, digamos, del gobierno y simplemente lo que me entero tiene que ver con la difusión que hacen los medios de comunicación. Okay. Lo que pasa que nosotras desde la universidad hemos estado trabajando con el municipio y con algunos concejales preocupados por esta situación, entonces sé que es una preocupación genuina del municipio tratar de aliviar la carga tributaria, pero no tenía ningún conocimiento de esta medida en particular. Simplemente no me sorprende porque, como dije al inicio, viene en línea con esta preocupación y con estas medidas que está tomando el municipio, que ha venido tomando a lo largo de todo el año. Esta medida se enfoca, si no estoy mal informado, en parques industriales, parques logísticos. Sí. Cuando hablaba esta mañana con empresarios me dijeron, ¿y a la pyme cuándo le toca? ¿Qué opinas de esto? Sí, vi que justamente presté atención a lo mismo, a que se refería a sectores específicos. Eso también es muy frecuente, es normal. Es una nueva medida, pero ha habido en Bahía Blanca antecedentes hace muchos años de ordenanzas de promoción industrial que no solamente preveían
exención de tasas municipales, sino que incluso iban en línea con una ley provincial que eximía de ingresos brutos. Sí. Normalmente se hace así, se va haciendo por sectores, y generalmente se enfocan a la utilización de tierras industriales, parques industriales y logísticos. Así que no tengo conocimiento si esta será la primera de una serie de iniciativas que tal vez posteriormente alcancen a otro sector, pero por el momento es tal cual vos lo dijiste, alcanza a estos sectores. Bueno, la verdad es que por el momento, digo, podemos de alguna manera alegrarnos, ¿no es cierto? Porque Sí. siempre viene bien que se bajen las tasas y que se invierta en la ciudad. Ahora habría que ver si esto tiene que ver con anuncios de, qué sé yo, por ejemplo, de grandes empresas que anunciaron que iban a agrandar su planta, si tiene que ver también, por ejemplo, con el Triángulo, que anunciaron fuertes inversiones hace algunos meses. No lo sabemos. No, la verdad es que no lo sabemos. Y me llamó poderosamente la atención que justamente es Andy, que parecía que tenía alguna especie de pánico con las cámaras y los micrófonos. Yo lo entrevisté una vez, antes de que esté en el municipio, muy amable, pero después, una vez que entró como el contador del municipio, realmente la noticia era como que no daba notas, y la verdad a mí me sorprendió poderosamente esto de que haya dado hoy una conferencia de prensa, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, la verdad no tengo ningún comentario al respecto. Entiendo que el secretario de Hacienda tiene una misión fundamentalmente técnica, sí. Y bueno, que esta gestión, por lo que yo veo desde afuera, ha, digamos, dejado la comunicación de sus medidas en manos de su jefe de gabinete. Entonces, bueno, sí. La verdad no sé cómo es la cuestión, ¿no? Bien. No. Tenemos más buenas noticias para compartir, Cintia, que tienen que ver con ganancias, ¿no es cierto? Sí, bueno, finalmente salió cambió, digamos, el mínimo exento del impuesto a las ganancias. Me gustaría hacer una aclaración, porque a veces, digamos, se toma como si fuera de la misma manera la palabra mínimo exento o mínimo no imponible. Ahí hay una diferencia que conviene destacar, porque lo que se ha modificado es el mínimo exento para una de las rentas posibles que son alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de modificación del mínimo exento, es decir, que establecemos un piso a partir del cual el que está un peso por debajo no paga nada, y el que está un peso por encima paga la alícuota plena que le correspondería. En cambio, si habláramos de un mínimo no imponible, sería un importe que se puede restar de la base imponible antes de liquidar el impuesto, y eso reduciría la carga tributaria de más contribuyentes. Lo que se hizo ahora es levantar este piso. Se estableció en 150.000 pesos de remuneración bruta, pero también para las personas que se encuentran en relación de dependencia, lo cual genera problemas de lo que se denomina equidad horizontal, dos ingresos iguales percibidos por personas distintas, uno, un empleado en relación de dependencia, y otro, una persona que tiene una empresa, por ejemplo, son alcanzados diferencialmente por el impuesto, lo cual no es nada positivo. Claro, está muy buena esta salvedad que estás haciendo, porque la verdad se confunde por ahí un poco, pero está genial como lo estás explicando. Y el espíritu del impuesto en Argentina se llama impuesto a las ganancias, es captar la capacidad contributiva de las personas, de los individuos o de las empresas. Entonces, justamente por tratarse de un impuesto que intenta captar la capacidad contributiva, se pretende que aquel que más capacidad contributiva tiene pague un mayor impuesto. Por eso se admite la progresividad en este tipo de tributo. La idea o lo bueno desde el punto de vista de la teoría fiscal es que sea un impuesto lo más general posible, con menos agujeros en la base imponible como sea posible, y lo más uniforme posible, porque cuanto más toqueteamos y más alícuotas diferenciales ponemos
y más tratamientos diferenciales incluimos, armamos distorsiones que no tienen que ver con decisiones económicas, sino que tienen que ver con el efecto de la imposición. Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de medidas, plantea serios problemas desde ese punto de vista. Sigue poniendo agujeros en la base y sigue generando distorsiones entre personas que tal vez ganan lo mismo y son tratadas de distinta forma por el impuesto. ¿Nos explicás un poquito mejor cuáles son esos agujeros y esas distorsiones? Y, por ejemplo, si vos sos una persona que, en lugar de ser un empleado en relación de dependencia, te inscribís en el monotributo, sí, podés facturar lo mismo que la persona que está en relación de dependencia y ser alcanzado, en este caso, por el monotributo, mientras que el otro que está en relación de dependencia no es alcanzado por el impuesto a las ganancias, no paga ningún impuesto. Clarísimo. Después, si vos en realidad también sos una persona que en lugar de ser empleado en relación de dependencia, abrís una empresa pequeña con un socio y haces una sociedad de hecho, estás alcanzado por el impuesto a las ganancias teniendo el mismo ingreso que tu empleado en relación de dependencias tal vez, claro, que no paga nada. Entonces, claro, una misma ley, un mismo tributo, en este caso el impuesto a las ganancias, trata de una manera distinta a dos personas que están fiscalmente en una situación igual, y eso viola el principio de equidad horizontal y hasta viola, digamos, el espíritu de igualdad ante la ley, ¿no?, que establece la Constitución. Entonces, estas maniobras suelen tener corte electoral a veces, claro, o responden a la acción de determinados grupos de interés que son más visibles o tienen más peso en detrimento de aquellos que no se hacen sentir tanto. Entonces, claro. Me encanta cómo lo explicás y la verdad es que iba a ir por ahí. Obviamente da la claridad de que esto es una medida básicamente electoral. A ver, no arregla las cosas de fondo, ¿no? Exacto. La realidad es que la presión tributaria en Argentina es muy alta. Sí. Es equiparable estamos en el orden de un 29% si sumamos lo que cobra la nación, la provincia y los municipios. Es de los más altos de toda América Latina, se parece a Brasil, pero está muy por encima de nuestros vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, y se parece más a lo que se tributa en la OCDE, por ejemplo. Entonces, tenemos una presión tributaria muy alta y esta medida es bien recibida porque alivia la carga tributaria de un montón de personas, sí, pero establece inequidades. Claro, está clarísimo. Más allá de los países vecinos, sí, creo que se percibe en Argentina, además, una carga tributaria muy alta porque uno nunca ve la vuelta, ¿no? Digo, en estructuras educativas o de sanidad, o en las rutas, o en las calles, digo. Sí, sí, eso es así. Uno normalmente cuando toma conciencia de lo que aporta al sostenimiento del Estado, lo contrasta con lo que recibe a cambio, en forma individual o en forma social, porque a veces uno no pretende que la devolución sea para uno, sino que se hagan que se tomen políticas para disminuir la inequidad, la desigualdad o mejorar la situación de los menos favorecidos. Y a veces uno eso no lo ve. En otros países suele haber, en Argentina tenemos un problema no solamente de déficit fiscal elevado, sino que tenemos, para poder sostener tenemos un gasto público sobredimensionado del orden, sí, del 45%, 50% de nuestro Producto Bruto. Sí, una locura. Ahora ha bajado como consecuencia de la inflación, eso ha servido para licuar el gasto público. Claro. Pero sostener ese nivel de gasto público requiere sí o sí recaudar muchísimo en los 3 niveles de gobierno. Entonces tenemos ese problema y además tenemos un gasto público que fundamentalmente está destinado a transferencias
no a la inversión, o sea, está destinado a gastos de consumo, no de inversión. Entonces tenemos, son una calidad de gasto baja, ¿no? Sí, Cintia, hoy estaba haciendo el programa de TV del domingo, estaba hablando con una empresaria, no vamos a dar el nombre, no importa, pero me dice, yo soy una pyme, la verdad, al único que le debo es al Estado, porque estábamos hablando un poquito de evasión, porque es también un gran problema en Argentina. De hecho, vos lo sabés mejor que yo, y esto lo he hablado con un montón de economistas, en la misma universidad te enseñan cómo algunos vericuetos, algunas trampitas para no pagar tanto impuesto. Bueno, ahí tenemos que diferenciar lo que es la ilusión impositiva de la evasión. La ilusión está dentro de la ley, ¿no? Sí, obvio. Y eso sí, evidentemente, hay profesionales específicamente formados para realizar ese tipo de tareas. Y lógicamente, frente a una situación de crisis como la actual, lo primero que dejan de pagar los empresarios y los individuos también son los impuestos. Eso es así. Sí, pero me da la impresión de que va un poquito más allá de la crisis, que te empuja constantemente el Estado argentino a evadir, porque si sos una pequeña empresa, el negocio no resulta rentable con todo lo que tenés que pagar. No, lógicamente. Bueno, hay numerosos estudios que señalan la cantidad de días que uno tiene que trabajar si tiene una empresa, para terminar de pagarle los impuestos, y es extraordinaria. Y también hay otra cuestión que merece la pena ser mencionada, que es que la presión tributaria recae sobre los que están trabajando en blanco. Claro. Ya sea como empresarios o como relación de dependencia o como monotributistas, pero todo lo que es economía informal no paga los impuestos, evade. Claro. Entonces, cuando miramos cómo se calcula esto que yo te decía del 29% que llamamos presión tributaria, hacemos una división entre todo lo que se recauda y el Producto Bruto del país. Pero eso, en el fondo, los que pagan son los contribuyentes que están en blanco, y son bastante pocos. Claro. O sea, es un porcentaje de un porcentaje. Claro, acá en Argentina hay porcentajes de informalidad que superan el 30%. Entonces, es mucho. Eso que queda diluido cuando uno hace una cuenta. Bueno, cuando miramos quiénes son los que lo pagan, la situación individual es muchísimo peor. Y claro, bueno, eso es un pie que me das muy interesante, porque siempre se aprieta por el cuello más chiquitito, ¿no? Se aprieta la pyme, y por ahí las grandes empresas son las grandes evasoras, porque por más que sea una empresa sola, los montos son enormes, que pueden equiparar a capaz, qué sé yo, 100 pymes, por decir un número, ¿no? Sí, igualmente las empresas más grandes son las que están más controladas, claro, también, las que menos posibilidad de evadir tienen. Sí, obviamente utilizan todas las técnicas de ilusión posibles, pero de evasión es más complicado, tienen muchísimo más control. Está bien, sí. Seguramente me expresé mal. Son dos palabras bien diferentes. Pero bueno, en definitiva, justamente es el más chiquitito el que se lo aprieta siempre un poquito más. O el más visible, ¿no? Sí, o el más vulnerable también. El más vulnerable, sí, esa es la palabra exacta. Cintia, la verdad es que me encantó la nota, nos has desasnado de muchos temas, sobre todo esto de ganancias. La última, es una diferencia importante esto. Está bueno el escalonamiento, esto de 150, 173 creo que es, y después... Mira, vuelvo, vos vas a tener uno que gana 149.000 pesos, no paga nada. Sí. Y uno que gana 151.000 pesos va a pagar todo, que no miré qué alícuota le correspondería. O sea, eso ya está mal, porque tiene que haber un gradualismo. Claro. Y lo que ocurre es que entre los 150.000 y los 173.000, AFIP se reserva
mediante un acto administrativo la reducción de la carga tributaria, y eso también es peligroso, porque AFIP, o sea, eso no pasa por el Congreso. Entonces, ahí va a haber como un diseño de qué cosas se pueden deducir, qué cosas no se pueden deducir, qué cosas puedo sumar para pagar menos impuestos, y eso va a depender de una decisión administrativa que va a quedar desapercibida por completo, no va a tener ninguna discusión. Entonces eso también hace ruido. Sí, me hace ruido, y aparte me da la impresión de que el Estado se está entrometiendo cada vez más sobre el privado. Me hiciste acordar a esto de los alquileres que rige a partir de ahora, del 1 de julio, donde el Estado te va a decir cuánto lo podés aumentar. Tu departamento, el que vos le vas a alquilar a alguien, el Estado te va a decir qué porcentaje podés aumentarle. Ahí me parece que es una intervención bastante que distorsiona mucho, ¿no? Lo anterior que charlábamos simplemente pone en riesgo el principio de legalidad al que tienen que estar sometidos todos los tributos. Sí. El Estado, o sea, la gente también pierde de vista que el Estado lo único que hace, o el gobierno lo que hace, es administrar fondos que son de la sociedad, no son de ellos. Claro. Están para administrar lo que la sociedad les cede para que cumplan con sus funciones. Sí. Entonces se los apropian como si fueran de su propiedad, y en realidad eso no es así. No, más vale, uno ve a raíz de esto es que yo veía una intervención muy fuerte y me estaba acordando justamente de esto de los alquileres. Todo lo que es tributos en general tiene que necesariamente tener una normativa que lo avale, tiene que pasar por el Congreso, y si eso se deja en manos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, bueno, ya pasa lo mismo que con los derechos de exportación, que a veces se modifican algunas cuestiones simplemente por un funcionario que ni siquiera es de primera línea. Claro, ¿no? Claro. La verdad es que hay tanto para hablar con vos, Cintia. Bueno, te liberamos. Te agradezco muchísimo que hayas compartido un ratito con nosotros. No, muchas gracias por llamarme, porque siempre es bueno tratar, desde el humilde lugar que uno ocupa, tratar de explicar a la gente